Un auxiliar de vuelo racista le estrelló la cara a un adolescente negro contra una bandeja de comida hasta que la sangre goteó por el plástico. 6 minutos después, el director ejecutivo le destrozó la mandíbula en esa misma bandeja. Lo que sucedió después te dejará sin palabras. Aplastó la cara de un niño contra una bandeja, seguro de que su uniforme lo protegería. Suscríbete si crees que nadie está por encima de la ley. El avión apenas había alcanzado la altitud de crucero cuando Víctor Kael ajustó las correas del portabebés que llevaba sujeto al pecho. La repentina quietud, tras el rugido del despegue, pareció cubrir la cabina como una manta, pero bajo el tranquilo zumbido de los motores se percibía una inquietud que solo Víctor parecía percibir. Su hijo pequeño, Arlen, se movió contra él. Un pequeño movimiento que hizo que la mano de Víctor, instintivamente, se posara en la espalda del niño. Sintió el subir y bajar de la frágil respiración de su hijo y se dejó llevar por el ritmo. Los pequeños puños de Arlen se cerraron como si percibiera la tensión, su rostro apretado contra la tela de la chaqueta de Víctor. Al otro lado del pasillo, un auxiliar de vuelo se movía con firme precisión, alto y de hombros anchos, con una postura rígida como si estuviera tallado en piedra. Damon Vane. Su presencia atraía las miradas de los pasajeros incluso cuando fingían no mirar. Tenía esa clase de presencia, imponente, afilada y ligeramente inquietante. Damon se detuvo cerca de la fila de Víctor, con la mirada fija en el portabebés entrecerrada. Sus labios se curvaron en una mueca, como si la sola visión del bebé fuera una molestia. «No deberías tenerlo así durante el servicio», murmuró Damon. Su voz era baja pero cortante, el tono de quien lanza una reprimenda más que una sugerencia. Víctor levantó la vista, tranquilo pero firme, sosteniendo la mirada de Damon sin pestañear. «Está bien atado. El reglamento lo permite». Su voz era serena, sin hostilidad ni sumisión, solo una tranquila seguridad. Pero Damon no se movió. Sus manos permanecieron apretadas a los costados, con los dedos cerrados en puños que blanquearon los nudillos. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sombreando a Víctor y al bebé. Las luces fluorescentes reflejaban la tensión en su rostro. Su postura no era de preocupación, sino de confrontación, apenas contenida. Arlen gimió. Percibiendo la atmósfera, Víctor cambió de postura y se meció suavemente, murmurando un suave consuelo al oído de su hijo. Las palabras eran para Arlen, pero también para él mismo. Un recordatorio para mantenerse firme. No se trataba de una negociación en una sala de juntas, pero lo que estaba en juego parecía mucho más importante. Había subido a este vuelo pensando en acuerdos y estrategias de fusión, pero ahora todo eso era polvo comparado con la única verdad que se formaba en su pecho: proteger a su hijo a toda costa. A su alrededor, la cabina parecía superficialmente ajena. Los pasajeros tecleaban en las pantallas, hojeaban revistas o ajustaban los reposacabezas, fingiendo estar envueltos en mundos privados. Pero Víctor notó cómo un hombre 2 filas más adelante ladeaba ligeramente la cabeza, o cómo un viajero más joven en el asiento de ventanilla miraba de reojo antes de apartar la vista rápidamente. Todos lo sintieron también. La sutil tensión en el aire, la tensión que se enroscaba entre Víctor y Damon como una nube de tormenta, esperando el estallido de un trueno. Damon apretó la mandíbula como si se mordiera las palabras, o quizás las saboreara. El zumbido de los motores llenó el silencio entre ellos. Entonces, con una leve mueca de desprecio, Damon se acercó, respirando con amargura. Los pasajeros creen conocer las reglas, pero este es mi camarote. Mi palabra lo mantiene en orden. Víctor no mordió el anzuelo. Su mirada se posó brevemente en Arlen, quien se había vuelto a quedar en una incómoda quietud, y luego volvió a Damon con firmeza. «Su orden no es más importante que la seguridad», dijo, con un tono tranquilo pero con un matiz de advertencia. Por un instante, nada se movió. Entonces Damon se irguió, con expresión indescifrable, pero apretando los puños de nuevo. Se demoró un instante más de lo necesario antes de retroceder, con los zapatos resonando contra el suelo del pasillo mientras se dirigía a la cocina. Pero no se alejó mucho. Permaneció a la vista, girando la cabeza de vez en cuando, con la mirada fija en Víctor y el bebé como si los estuviera observando. Víctor inhaló lentamente, tranquilizando sus pensamientos. Su instinto le decía que esto no había terminado. Damon era de esos hombres que se nutrían del control,
y alguien así no se tomaba la rebeldía a la ligera. El momento había pasado, pero su sombra permanecía. Volvió a ajustar el portabebés, rozando suavemente la cabeza de Arlen. El niño se movió pero no despertó. Su pequeño cuerpo, confiado, vulnerable e inconsciente de la hostilidad que ya había empezado a moldear el vuelo. La mente de Víctor se agudizó, archivando el diálogo en su memoria. No se hacía ilusiones. No era un simple gesto de irritación. Era el comienzo de algo más pesado, algo que exigiría más que paciencia antes de que terminara el vuelo. Los pasajeros podrían apartar la mirada, la tripulación de cabina podría apretar los labios, pero Víctor había visto la verdad en los ojos de Damon. La tormenta aún no había estallado, pero las primeras gotas ya habían caído. La tormenta siempre empieza con un susurro. La bandeja bajó rápido y sin previo aviso, y el borde de plástico golpeó el respaldo con un golpe seco que sobresaltó a quienes estaban cerca. Los movimientos de Damon Vane fueron deliberados, no descuidados. Su brazo empujó la bandeja de comida tan cerca de la cabeza del bebé que rozó el aire suave sobre la coronilla de Arlen. Víctor Cael reaccionó al instante, girando el cuerpo hacia un lado mientras apretaba el portabebé contra su pecho, protegiendo a su hijo de la repentina intrusión. El movimiento fue suave, instintivo, pero su corazón latía con fuerza como si hubiera evitado por poco el desastre. «Muevan al niño, está obstruyendo mi servicio de bandeja», ordenó Damon, con un tono cortante, mecánico, pero que rebosaba de irritación. Su alta figura llenaba el pasillo, y la luz del techo iluminó las líneas de su mandíbula, tensándose como si cada palabra fuera una carga para él. Sus ojos, entrecerrados y fríos, no se fijaron en Víctor, sino en el bebé atado a él, como si el bebé no fuera más que un obstáculo en su rutina. Víctor mantuvo la voz serena, aunque la tensión se notaba en las pausas mesuradas entre cada palabra. «Puedes pasar la bandeja». Me inclino a un lado, movió el cuerpo ligeramente, demostrando lo sencillo que era. «Aquí no hay ningún obstáculo». Los pasajeros de las filas cercanas se removieron incómodos. Un hombre bajó la revista hasta la mitad, mirando por encima del borde con los ojos muy abiertos, mientras que otro se ajustó los auriculares, pero no se los quitó, fingiendo indiferencia aunque sus nudillos palidecían en el reposabrazos. La cabina rebosaba de una inquietud silenciosa, de esas que se filtraban por todos los rincones sin encontrar alivio. Damon no movió el carrito hacia adelante. Su mandíbula se contrajo, el músculo temblando bajo la piel como una pequeña llama que amenazaba con encenderse. Entonces, con una repentina sonrisa que curvó sus labios en algo afilado y burlón, volvió a presionar la bandeja hacia abajo, esta vez más despacio, deliberada en su proximidad al frágil rostro del niño. La sonrisa burlona no nacía de diversión, sino de dominio, como si desafiara a Víctor a reaccionar. Arlen gimió, el suave llanto de un bebé cuyo mundo se había vuelto repentinamente amenazante. El sonido atravesó el pecho de Víctor, más agudo que cualquier insulto. Sujetó al niño con una mano, mientras que con la otra se aferraba al reposabrazos para mantener el equilibrio. Bajo su expresión serena, los pensamientos chocaban como olas rompientes. Se había enfrentado a rivales en las salas de juntas que buscaban aplastarlo con números y estrategia, pero esto era diferente. No era un juego de poder, era la seguridad de su hijo en juego frente a la crueldad de un extraño. «Tienes que moverlo», repitió Damon, bajando la voz, con cada sílaba desgarrada por el desdén. Su dedo golpeó con impaciencia la esquina de la bandeja. El leve golpe sordo resonó más fuerte que el zumbido constante de los motores. Los ojos de Víctor se clavaron en los de Damon. No alzó la voz ni cambió su tono tranquilo, pero algo había cambiado en su mirada. «Estás bastante cerca. Eso es todo». Sus palabras eran firmes, pero el aire a su alrededor se densificó con una advertencia, como la quietud antes de una tormenta. Los pasajeros jadearon suavemente mientras la conversación se prolongaba. Un joven al otro lado del pasillo levantó ligeramente su teléfono, inclinándolo discretamente hacia la escena, aunque lo bajó rápidamente cuando la mirada de Damon se posó en él. El silencio de la cabina se convirtió en una jaula, atrapando a cada testigo entre el deber moral y el miedo a la escalada. El corazón de Víctor retumbaba en su pecho, el ritmo resonando en sus oídos como si lo impulsara a actuar. Pero el autocontrol lo mantuvo firme. Su objetivo era claro: proteger a Arlen a toda costa, pero sin darle a Damon motivos para alegar provocación.
Sus brazos se apretaron alrededor del transportista, cada músculo tenso como si absorbiera un golpe que aún no había llegado. Damon se inclinó más cerca, su sombra cayendo sobre padre e hijo. El ligero aroma a café persistía en su uniforme, pero ahora se mezclaba con algo más áspero, el acre sabor de la arrogancia. «Pasajeros, sigan las instrucciones», murmuró en voz tan baja que solo Víctor lo oyó. «No se conviertan en una excepción». Sus ojos brillaron con una cruel satisfacción, como si saboreara una victoria privada al imponer su autoridad. Víctor no se inmutó, pero apretó la mandíbula. Podía sentir a los pasajeros observando, su silencio envalentonando a Damon. Esta era la ironía más cruel, que la moderación pudiera confundirse con debilidad y el silencio pudiera usarse como arma. La tormenta en su interior se hizo más intensa, sus vientos arremolinándose justo bajo la superficie. Arlen gimió de nuevo, un sonido frágil que rompió la moderación de Víctor más profundamente que las palabras de Damon. Los pequeños puños de su hijo se cerraron contra su pecho, buscando consuelo, buscando seguridad. La respiración de Víctor se hizo más lenta, cada inhalación deliberada, cada exhalación lo anclaba en la tierra contra la creciente ola de ira. El carro traqueteó ligeramente cuando Damon cambió de postura, como si probara cuánto podía empujar antes de romper la frágil línea entre el insulto y el daño directo. La sonrisa burlona permaneció, ahora más aguda, más cruel, una chispa que se alimentaba del silencio de los pasajeros. Los ojos de Víctor no lo abandonaron. En esa mirada había una promesa tácita, una advertencia que Damon no reconoció. La calma no era debilidad, era moderación, aferrada con fuerza como una espada envainada pero lista. El zumbido de la cabina se hacía más fuerte en el silencio, cada segundo se alargaba. El aire parecía más denso, cargado con la tensión de lo que podría venir después. Y aunque Víctor permanecía sentado, acunando a su hijo con firmeza, la verdad ya estaba clara para él. Una tormenta era inevitable, y cuando estallara, no habría vuelta atrás. Un presagio flotaba en el aire como una turbulencia aún no golpeada, una promesa silenciosa de que esta confrontación era solo el comienzo. Cuando el respeto se hace añicos, la violencia acecha en la puerta. La bandeja se desplomó con un golpe brutal. El sonido hueco resonó por la estrecha cabina como un disparo. Con un solo movimiento cruel, Damon agarró el borde y clavó la carita de Arlen en la dura superficie de plástico. El llanto ahogado del bebé estalló en un gemido de dolor agudo y crudo que atravesó el zumbido de los motores. Una mancha roja manchó la bandeja blanca. La sangre, cruda e impactante, contrastaba con su pálida superficie. La visión le heló la respiración a Víctor, abriendo los ojos como si el mundo se hubiera ralentizado a su alrededor. Por un instante, no pudo oír los murmullos de los pasajeros ni el traqueteo del equipaje, solo el llanto de su hijo, frágil y roto. Jadeos recorrieron la cabina, un coro de horror rápidamente ahogado en un silencio incómodo. Un hombre en la fila del medio se incorporó a medias, con los nudillos blancos al agarrarse al reposabrazos en busca de valor, pero la mirada de Damon lo derribó como un puñetazo. El hombre vaciló, murmuró algo en voz baja y se hundió en su asiento, pálido de vergüenza. Los demás se removieron incómodos, con la mirada perdida, hundiéndose en libros, pantallas o en la seguridad de fingir que no veían. El aire se densificó de cobardía, una densa niebla de complicidad que solo acentuó la furia de Víctor. Las manos temblorosas de Víctor alcanzaron a Arlen, rozando con los dedos el pequeño rostro del niño. Su corazón latía con fuerza mientras buscaba desesperadamente señales. Sangre goteando de la nariz del bebé, un labio hinchado, lágrimas que corrían sin control. Sintió un leve alivio al darse cuenta de que el niño respiraba, pero el alivio no pudo calmar la rabia que ardía en sus ojos mesurados. Atrajo a Arlen hacia su pecho y susurró suavemente: «Te tengo, Arlen, te tengo», con la voz temblorosa, con una mezcla de miedo y determinación. Damon se erguía sobre él, con los hombros erguidos y el rostro contorsionado en una sonrisa burlona. Su pecho subía y bajaba como si hubiera ganado una batalla tácita, como si demostrar su dominio sobre un niño indefenso lo hubiera elevado. Se inclinó hacia él, con una voz baja y venenosa, palabras dirigidas solo a Víctor. «Patético, ni siquiera puedo callarlo.
Las palabras resumaban desprecio. Cada sílaba era una cuchilla que presionaba deliberadamente contra la restricción de Víctor. Víctor levantó la mirada, encontrando los ojos de Damon. En esas pupilas frías y fijas, Damon vio algo cambiar, una quietud tan aguda que cortaba más que la ira. Durante años, Víctor había construido su imperio con paciencia y precisión, mediante negociaciones controladas y estrategias inquebrantables. Esa misma calma ahora se solidificaba en algo más oscuro. Sus manos ya no temblaban. Sus hombros se enderezaron. Era un hombre transformado. Ya no era un hombre de negocios ni un padre que simplemente soportaba insultos. Era un protector, agudizado por la furia y despojado de vacilación. El silencio en la cabaña se volvió insoportable. Los motores rugían con firmeza, pero en su interior se sentía como si el aire mismo contuviera la respiración. La dramática ironía era evidente. Todos los pasajeros sabían que este enfrentamiento estaba al borde de la violencia, pero nadie se atrevía a detenerlo. Un niño en la parte de atrás le susurró a su padre: ¿Está bien el bebé? Pero su padre lo silenció rápidamente, con la mirada fija en Damon como un hombre aterrorizado de ser visto. La mente de Víctor se llenó de pensamientos contradictorios. Su primer instinto fue proteger a su hijo, refugiarse en un lugar seguro, pero otra voz en su interior susurraba más fuerte: justicia. Ya no se trataba de un solo golpe, ya no se trataba de soportar la humillación en silencio. Se trataba de sobrevivir, de asegurarse de que Damon nunca más le levantara la mano a su hijo ni a nadie más. Lo que estaba en juego había cambiado, y Víctor sabía en el fondo de su corazón que la moderación lo había llevado tan lejos como pudo. Damon confundió el silencio con rendición. Enderezándose, soltó una breve carcajada, cruel y desenfrenada. «Eso pensé», murmuró, con la voz apenas alcanzada para que las filas cercanas la oyeran. Señaló a Víctor con el dedo, un gesto brusco y desdeñoso, como si lo redujera a nada más que un pasajero débil. El presagio flotaba en el aire. Cada detalle, la sangre secándose en la bandeja, los teléfonos escondidos temblorosamente en manos temblorosas, los susurros que ondulaban como chispas, insinuaban la tormenta que estaba a punto de estallar. Víctor también lo sintió, la inevitabilidad del momento presionando contra su piel. Su pulso se ralentizó, paradójicamente tranquilo, como un depredador que estrecha su mirada antes de atacar. Acomodó a Arlen en sus brazos, presionando sus labios contra la cabeza del bebé en un gesto de silenciosa tranquilidad. El calor del cuerpo tembloroso de su hijo lo quemó, un recordatorio de lo que estaba en juego. Sin embargo, sus ojos no se apartaron de Damon. Veía más allá del uniforme y la sonrisa, más allá de la autoridad que Damon creía que lo protegía. Vio a un hombre que había cruzado una línea tan profundamente que no había vuelta atrás. Los pasajeros se inclinaron hacia adelante instintivamente, sintiendo el aire cargado de algo imparable. Nadie habló. Nadie se atrevió. Y en ese silencio, la mirada de Víctor le advirtió, una señal que Damon no reconoció. Lo que Damon vio como debilidad fue precisión. Lo que confundió con rendición fue autocontrol, a la espera. El momento se cristalizó en una verdad que Víctor ya no podía ignorar. Esto no era un simple altercado, era un ajuste de cuentas, nacido de la crueldad y alimentado por la determinación inquebrantable de un padre. La bandeja que aún contenía la sangre de su hijo ya no era un símbolo de humillación, era la evidencia de la línea que Damon había cruzado. La mano de Víctor se apretó contra el reposabrazos, su respiración firme, su cuerpo firme. El cambio en su interior era completo, y cada latido contenía la misma promesa. Damon había escrito su destino con ese único acto cruel, y Víctor le daría la respuesta. Se había cruzado la línea entre la moderación y la retribución. Víctor se movió con la lenta precisión de quien ha sopesado todos los posibles resultados. Su alta figura se levantó del asiento, proyectando sobre Damon una sombra que parecía tragarse el pasillo. El aire de la estrecha cabina se sentía cargado, como si el propio fuselaje metálico se estuviera preparando para el impacto. Los pasajeros retrocedieron instintivamente, algunos aferrándose a los reposabrazos, otros alzando sus teléfonos temblorosos para grabar lo que pudieran. Un silencio más profundo que el zumbido de los motores se extendió, y en ese silencio todas las miradas se fijaron en los dos hombres que estaban a centímetros de distancia. Con deliberado cuidado,
Víctor desató el portabebés y levantó a su pequeño hijo, Arlen, de su pecho. Colocó al niño en los brazos de un hombre sobresaltado sentado cerca, un desconocido cuyo rostro conmocionado se transformó en una solemne responsabilidad al aceptar el peso. El gesto lo decía todo. No era rendición, sino preparación. La mirada de Víctor se detuvo en su hijo por una fracción de segundo, con una promesa silenciosa escrita en su mirada. Ahora tenía las manos libres. Su objetivo se reducía a una sola verdad. Damon no podía permitir que volviera a hacer daño. Damon sonrió con sorna, las comisuras de sus labios se curvaron con cruel satisfacción. Para él, la calma de Víctor era una debilidad, una invitación abierta al ridículo. Se inclinó hacia adelante, con la camisa del uniforme arrugada por la tensión, y clavó con fuerza un dedo rígido en el pecho de Víctor. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó con desdén, en voz tan alta que media cabina lo oyó. Las palabras rezumaban arrogancia, cada sílaba agudizada por la creencia de que el poder solo pertenecía a quienes se atrevían a abusar de él. Sus ojos brillaban con un orgullo peligroso, desafiando a Víctor a romper las ataduras. Víctor no respondió de inmediato. Se quedó quieto, con el dedo apretado contra el pecho, impasible ante su respiración. En su interior, sus pensamientos se agitaban. Sopesó la presencia de los pasajeros, las cámaras grabando, el miedo que se apoderó de la cabina. Sin embargo, su paciencia no era cobardía, era cálculo. Su silencio se convirtió en una fuerza propia, una que inquietó a Damon más que cualquier amenaza. Por un fugaz instante, una ironía dramática flotó en el aire. Damon creyó tener el control, cuando en realidad el control ya había cambiado. La tensión se rompió con una brusquedad que sobresaltó a todos. La mano de Víctor se lanzó hacia adelante con la velocidad de un halcón. Agarró a Damon por el cuello, retorciendo su agarre para inmovilizarlo. Damon abrió los ojos de par en par, con la incredulidad reflejada en su rostro, cuando el equilibrio de poder se derrumbó en un instante. Los pasajeros se quedaron atónitos. La cabina se llenó con el agudo susurro de movimiento mientras la gente se inclinaba hacia adelante, incapaz de apartar la mirada. Con una fuerza afinada, no por la rabia, sino por la precisión, Víctor empujó a Damon hacia adelante y hacia abajo. El movimiento fue controlado, deliberado, impulsado por una determinación más aguda que la ira. La mandíbula de Damon impactó contra el borde de la bandeja que una vez había usado como arma. El impacto atravesó la cabina como un disparo. La bandeja se astilló bajo la fuerza, el plástico se quebró al romperse el hueso. La sangre brotó de la boca y la nariz de Damon, salpicando la superficie fracturada y manchando el plástico, antes estéril. Un grito escapó de la garganta de Damon, desgarrador y desesperado. Se agarró la cara y se desplomó en el suelo, retorcido por el dolor. El sonido resonó por el espacio reducido, rebotando en las paredes y mezclándose con las exclamaciones de horror de los espectadores. Los teléfonos temblaron mientras manos temblorosas intentaban mantenerlos firmes, capturando cada ángulo del brutal revés. El olor a sangre se mezcló con el aire reciclado de la cabina, un recordatorio de que no se trataba de una disputa abstracta, sino de una batalla que dejaba marcas en la carne y los huesos. Víctor no se movió para atacar de nuevo. Se mantuvo erguido, con el pecho agitado y la respiración firme, y los ojos ardiendo no con furia ciega, sino con la fría satisfacción de la justicia impartida. Miró al pasajero que sostenía a su hijo. Su mirada se suavizó por un instante antes de volver a la figura destrozada de Damon. El silencio que siguió fue más denso que antes, lleno del reconocimiento tácito de que se había cruzado una línea, no por la moderación de Víctor, sino por la crueldad de Damon, que exigía su propia respuesta. La cabina permaneció congelada en esa imagen, Damon retorciéndose en el suelo, Víctor de pie sobre él como un juez dictando sentencia, y los pasajeros, atrapados entre el miedo y el asombro. El zumbido de los motores parecía distante, engullido por el latido de los corazones y el eco resonante del plástico al romperse. Por primera vez, los pasajeros comprendieron que el hombre silencioso que había absorbido insulto tras insulto no era una víctima, sino una fuerza que esperaba el momento oportuno para atacar. Damon gimió, la sangre burbujeando entre sus dientes rotos, su arrogancia borrada de un solo golpe decisivo. Víctor, calmado una vez más, se permitió un solo pensamiento. Se había hecho justicia, pero era solo el principio. Porque aunque Damon había caído,
El sistema que permitió su crueldad seguía en pie. Y, sin embargo, en ese momento de tensión, la cabina pertenecía a Víctor. Cada pasajero tembloroso, cada teléfono con grabadora, cada respiración temerosa fue testigo de la verdad que finalmente se había revelado en acción. La justicia había encontrado su escenario y el telón se había levantado. La cabina estalló en caos. Damon se retorcía en el suelo, con las manos agarrando el lateral de su mandíbula rota. La sangre manando entre sus dedos mientras gemidos ahogados de dolor llenaban el silencio presurizado del avión. El agudo crujido de hueso y plástico aún resonaba en las mentes de los pasajeros, un sonido que pareció reverberar mucho después de haber cesado. Algunos jadearon, otros se taparon la boca y algunos se apresuraron a levantar sus teléfonos, grabando el desenlace con manos temblorosas. El aire estaba cargado, no solo de miedo, sino de una incredulidad colectiva. Se había cruzado una línea, y todos en la cabina lo sabían. Víctor se mantuvo erguido, con su figura firme, su expresión tallada en piedra. Su pecho subía y bajaba con respiraciones pausadas, aunque su pulso retumbaba bajo su apariencia tranquila. En sus ojos rugía una tormenta, una mezcla de furia y fría precisión. Miró a Damon como si estuviera evaluando si el hombre merecía un poco más de piedad. En el asiento junto a él, su hijo pequeño, Arlen, gimió, un llanto débil que atravesó el silencio atónito. La mirada de Víctor se suavizó momentáneamente. El sonido de su hijo lo tranquilizó, recordándole por qué había actuado. Giró la cabeza y vio al pasajero que aún sostenía a Arlen, un hombre de unos 50 años con ojos preocupados. El hombre asintió en silencio, como diciendo, «Lo protegeré». Los demás asistentes dudaban al final del pasillo. Un asistente más joven, alto pero visiblemente conmocionado, dio un pequeño paso al frente antes de quedarse paralizado, mirando hacia la cocina como si esperara una señal. Otro permaneció inmóvil contra el carrito de bebidas, con los nudillos pálidos al agarrar el asa. Ninguno parecía dispuesto a acercarse a Víctor. El equilibrio de poder había cambiado, y estaban atrapados entre el deber, el miedo y la lealtad. Sus miradas se dirigieron a la figura retorcida de Damon, luego a la imponente presencia de Víctor, que ahora parecía menos un pasajero y más un comandante que defendía su posición. Atrás, la voz de Víctor atravesó la tensión, baja pero autoritaria. Sus palabras tenían una autoridad que silenció hasta el más leve murmullo en la cabina. Él se lo buscó. Su tono era uniforme, firme, de esos que retaban a cualquiera a contradecirlo. Los pasajeros intercambiaron miradas nerviosas. Algunos asintieron en silenciosa aprobación, envalentonados por el hombre que había hecho lo que ellos no podían. Otros se encogieron en sus asientos, temerosos de lo que pudiera suceder a continuación. Una dramática ironía los envolvía a todos. Todos podían ver que Víctor había sido presionado hasta el límite de su paciencia, pero nadie podía predecir el precio que seguiría. Los gemidos de Damon se transformaron en un gruñido furioso mientras intentaba incorporarse sobre los codos. Sus ojos ardían de odio. Su boca intentaba formar palabras a pesar de la destrozada dentadura. La sangre goteaba sobre la alfombra, tiñendo las fibras grises de un carmesí oscuro. «¿Pagarás?», siseó, aunque las palabras salieron arrastradas y entrecortadas. Su desafío era evidente, incluso con dolor. Víctor se agachó ligeramente. Su imponente presencia aún se cernía sobre Damon. «Ya me hiciste pagar cuando lastimaste a mi hijo», respondió con frialdad, apretando la mandíbula. «Esta fue tu decisión». Sus palabras tenían un peso que presionaba todos los oídos de la cabina. Desde atrás, un pasajero susurró lo suficientemente alto como para que los que estaban cerca lo oyeran. «No estás solo, ¿sabes? Dicen que otros lo respaldan». El rumor se extendió rápidamente, una oleada de inquietud que pasó de fila en fila. Llegó a los oídos de Víctor, instalándose en su mente como una piedra arrojada al agua. Se irguió, sus pensamientos se agudizaron. Si Damon no estaba actuando solo, entonces este momento era solo el comienzo de una partida mucho mayor. La atmósfera cambió de nuevo. Los asistentes comenzaron a murmurar entre ellos, entrecerrando los ojos, endureciendo sus posturas. Una tensión que parecía romperse con la caída de Damon ahora se agudizaba, se volvía más peligrosa. Los instintos de Víctor le gritaban que la lucha no había terminado. Examinó el pasillo,
y su mirada penetrante captó el sutil gesto de asentimiento de un asistente a otro. Era una señal, pequeña, casi invisible, pero inconfundible para un hombre entrenado para ver las estrategias ocultas en los negocios y más allá. A Víctor se le encogió el pecho al reconstruir la verdad. Damon tenía confianza no por su propia fuerza, sino porque creía que el sistema que lo rodeaba lo protegería. El silencio de la cabina, la vacilación de la tripulación, los susurros de apoyo, todo apuntaba a una podredumbre más profunda que la crueldad de un solo hombre. Aún así, Víctor no vaciló. Ajustó su postura, con las manos firmes y preparadas por si aparecía otra amenaza. Su objetivo ya no se limitaba a mantener a Arlen a salvo. Se había vuelto más amplio, más pesado, exponer lo que Damon representaba, sacar a la luz toda crueldad oculta. Los débiles gemidos del bebé le recordaron lo que estaba en juego, no solo la supervivencia, sino la justicia. Un joven sentado al otro lado del pasillo se inclinó hacia adelante y susurró con voz ronca: «Lo vimos todo. Hablaremos si intentan tergiversarlo». Su voz temblaba, pero sus ojos reflejaban determinación. Víctor asintió levemente, reconociendo su valentía. Sabía que se estaban formando aliados silenciosamente entre los pasajeros, aunque el miedo silenciara a la mayoría. La cabina tembló ligeramente cuando el avión atravesó una fina zona de turbulencia. Las luces del techo parpadearon un instante. El momento pareció simbólico, como si incluso el propio avión anticipara la tormenta que se avecinaba. Víctor se irguió en el pasillo, con la mirada fija en los asistentes que susurraban en la cocina. Ya podía sentir los hilos de un conflicto mayor tejiéndose a su alrededor. Exhaló lentamente, calmando la respiración, y sus pensamientos se aclararon. Esto ya no era un solo acto de crueldad, ya no era una lucha confinada a la violencia de un solo hombre. Lo que había comenzado con Damon se convertiría en algo mucho mayor. Su instinto le decía que el propio sistema era cómplice, y si quería justicia verdadera, tendría que combatirlo en todos los frentes. A su alrededor, el silencio y el miedo persistían, rotos solo por el sonido de la respiración agitada de Damon y el suave llanto de un niño que ya había soportado más de lo que cualquier bebé debería. Víctor entrecerró los ojos, su determinación se endureció. Había cruzado una línea de la que no podía regresar, pero ya no le importaba. A veces, una mandíbula rota revela todo un sistema de podredumbre. La voz del capitán se quebró bruscamente por el intercomunicador, una intrusión metálica que silenció los murmullos y temblores de los pasajeros. «Damas y caballeros, por favor, mantengan la calma. La situación se manejará internamente. Repito, mantengan la calma». Las palabras resonaron como una orden, no como un consuelo. Víctor Cael permaneció rígido, el sonido hundiéndose en su pecho como una cuchilla. Manejado internamente. Sabía lo que eso significaba: silencio, encubrimiento, borrado. La batalla ya no era contra un solo hombre cruel. Ahora estaba en contra de toda la maquinaria de una aerolínea desesperada por proteger su imagen. Damon seguía sangrando, con el cuello de su uniforme manchado de negro mientras dos asistentes lo sujetaban de los brazos y lo arrastraban hacia la cocina. Sus pasos eran irregulares, más arrastrados que andados, pero sus ojos ardían de furia incluso a través de la neblina de dolor. Víctor siguió sus movimientos sin pestañear, cada detalle grabado a fuego en su memoria, la mueca de desprecio que distorsionaba el rostro hinchado de Damon, la mueca burlona de su labio incluso mientras se tambaleaba. Los asistentes que lo empujaban no mostraron compasión. Le lanzaron a Víctor miradas hostiles, como si él fuera el villano que había alterado el orden. A su alrededor, la cabina rebosaba tensión. Un grupo de pasajeros susurraba frenéticamente. Sus voces no eran más fuertes que el crujido del papel. Otros apartaban la mirada, fingiendo enterrarse en libros o pantallas brillantes, reacios a ser parte de lo que habían presenciado. El miedo se había extendido como humo, asfixiando cada rincón del avión. Sin embargo, en medio del silencio, un hombre, un caballero canoso con profundas arrugas de sabiduría grabadas en el rostro, sostuvo la mirada de Víctor. Asintió levemente, un gesto de respeto y solidaridad que atravesó la niebla de terror. Para Víctor, fue la confirmación de que no estaba completamente solo. Víctor abrazó a Arlen con más fuerza, sintiendo el pequeño cuerpo del bebé temblar contra su pecho.
Respiró lentamente, forzando la calma en su hijo con cada exhalación constante. Pero en su interior, su determinación se endureció como el acero. Su objetivo ya no era solo proteger a Arlen, sino documentar, exponer, asegurar que la verdad existiera más allá de este vuelo. Se inclinó hacia el pasajero más cercano que aferraba un teléfono. «Sigue grabando», susurró en voz baja pero urgente. «No pares, pase lo que pase». La mano del pasajero tembló al asentir, levantando el dispositivo de nuevo. Una ironía dramática se entrelazó en el momento. Los pasajeros creían que estaban capturando la prueba que salvaría la causa de Víctor, pero la mirada penetrante de Víctor captó algo que otros pasaron por alto. Al final del pasillo, un auxiliar de vuelo le hizo un gesto sutil a otro, moviendo los dedos como si fueran un código. El instinto de Víctor le gritó. Algo andaba mal. Momentos después, la señal de wifi de la cabina se apagó, y los pequeños iconos desaparecieron de todos los dispositivos. Uno a uno, los pasajeros miraron sus pantallas confundidos, tecleando con frustración. «Conexión perdida», murmuró un hombre. Otro gimió. Simplemente dejó de funcionar. Víctor apretó la mandíbula. Sabía que no era un accidente. Casi podía oír cómo se ponía en marcha la conspiración. La aerolínea no solo estaba ocultando la situación, sino que estaba cortando las mismas líneas de comunicación que podrían revelar la verdad. Las pruebas, atrapadas en frágiles teléfonos, corrían el riesgo de desaparecer en el olvido antes de llegar al mundo. El hombre mayor al otro lado del pasillo habló en voz baja, con la mirada nerviosa dirigiéndose a los auxiliares. «Intentan mantener esto en secreto. Sabes lo que significa, ¿verdad?» Su voz temblaba de miedo y rabia. Víctor se inclinó hacia él con un tono firme, cada palabra deliberada. «Significa que no dejamos de grabar. Pueden cortar la señal, pero no pueden borrar lo que hay en estos dispositivos. Todavía no». Sus ojos recorrieron la cabina, encontrándose con los de otros que aferraban sus teléfonos con incertidumbre. Alzó la voz lo justo para que lo oyeran las filas más cercanas. «Lo que viste importa, no dejes que lo desvanezcan». Pero incluso mientras sus palabras reunían algunas chispas de coraje, la mente de Víctor daba vueltas. Sabía que las tácticas de la aerolínea no terminarían con cortar el wifi. Si se atrevían a silenciar la geabina en pleno vuelo, ¿qué intentarían una vez que el avión aterrizara? Su respiración se hizo más pesada, no por miedo, sino por cálculo. Tendría que prepararse, no solo para luchar por la verdad, sino para luchar contra fuerzas decididas a enterrarla. Los asistentes reaparecieron brevemente de la cocina, pálidos pero severos. Uno susurró a otro, mirando hacia el asiento de Víctor. Pensaron que sus palabras eran bajas, pero él captó lo suficiente. «El capitán quiere que se contenga, sin fugas». Víctor apretó los puños, pero se obligó a mantener la compostura. Arlen gimió suavemente, y Víctor le dio un beso tranquilizador en la frente a su hijo, una promesa hecha no con palabras, sino con una determinación inquebrantable. Se sentó más erguido, observando los rostros a su alrededor, memorizando aliados y calculando riesgos. Cada decisión importaba ahora, cada testigo importaba, y aunque el silencio oprimía la cabina como una manta pesada, los ojos de Víctor ardían con desafío. Había librado batallas en salas de juntas, había negociado con hombres que creían que el poder era su escudo, pero nunca antes había llevado en juego algo tan frágil y precioso como la vida contra su pecho. La voz del capitán había declarado el asunto zanjado, pero Víctor sabía la verdad. Solo estaba empezando. El encubrimiento había comenzado. El nudo del secreto ya se cernía sobre ellos, y él era el único hombre decidido a romperlo. Lo que comienza en el aire puede decidir el destino en tierra. El vuelo se prolongó en un tenso silencio. Víctor se irguió en su asiento, con los hombros rígidos, apretando a Arlen contra su pecho. El niño se movió ligeramente, emitiendo un suave gemido que rompió el silencio inquieto de la cabina. Los ojos de Víctor no dejaban de moverse. Recorrió el pasillo con la paciencia de quien había pasado años en negociaciones, donde cada mirada tenía un significado. Los asistentes se apiñaban en la cocina, con voces susurrantes pero agudas, cada susurro como una cuchilla afilándose hasta perderse de vista. Damon había desaparecido, pero Víctor sentía su presencia como una sombra al otro lado de la cortina, planeando, esperando el momento para atacar de nuevo. Víctor ajustó la manta de Arlen con precisión. Sus movimientos eran tranquilos por fuera,
aunque su pulso latía con urgencia. Sabía que sobrevivir al vuelo era solo una parte de la batalla. El verdadero peligro llegaría una vez que el avión tocara tierra. Sus pensamientos se dirigieron a los pasajeros que los rodeaban, la mayoría de los cuales evitaban su mirada, absortos en libros, auriculares o pantallas brillantes como si el silencio pudiera protegerlos. Pero no todos apartaron la mirada. Un joven al otro lado del pasillo, delgado y nervioso, se aferraba a su teléfono como a un salvavidas. Víctor se inclinó sutilmente hacia él, su voz apenas por encima de un susurro. «Cuando aterricemos», dijo Víctor con tono mesurado pero firme, «envíame lo que grabaste. Cuídalo hasta entonces». El joven asintió, con la nuez subiendo y bajando mientras se tragaba el miedo. Le temblaban las manos, pero había determinación en sus ojos. Víctor lo reconoció. La gente común, en circunstancias extraordinarias, a menudo revelaba una fuerza que desconocía. El zumbido de los motores llenó el vacío mientras Víctor se enderezaba, meciendo suavemente a Arlen para calmar a su hijo. El calor del bebé lo anclaba. Un recordatorio de por qué no podía flaquear. Rozó con el pulgar la pequeña mano del niño, mientras su mente se agudizaba en la estrategia. Cada acción debía servir ahora al aterrizaje, a la preparación para la confrontación que aguardaba más allá de la pista. Entonces, alejándose de la cocina, oyó el siseo de dos auxiliares. «Estarán esperando en la terminal», murmuró uno con un tono amenazante. «Bien», respondió el otro. «No se irá sin hacer ruido». Las palabras se deslizaron en los oídos de Víctor como acero frío. Apretó la mandíbula, su cuerpo inmóvil como una piedra mientras su mente daba vueltas. Una emboscada. Damon tenía amigos, tal vez aliados uniformados, esperando en tierra. El pensamiento infundió terror en los pensamientos de Víctor, pero también le brindó claridad. No podía confiar en que la justicia lo encontrara en la puerta. Tendría que sortearla, como lo había hecho en innumerables guerras de salas de juntas, solo que esta vez lo que estaba en juego era la vida de su hijo y la verdad misma. Arlen se movió de nuevo, su pequeño rostro presionando el pecho de Víctor, buscando consuelo. Víctor besó la frente del chico, susurrando suavemente: «Estás a salvo. No dejaré que te vuelvan a tocar». Sus palabras lo tranquilizaron tanto como a su hijo. Un pasajero 2 filas atrás se inclinó hacia adelante, captando la mirada de Víctor por un instante. El rostro del hombre estaba pálido, pero su mirada firme, un silencioso reconocimiento de que él también había visto, de que él también entendía. Víctor guardó la imagen. Surgían aliados incluso en susurros y miradas. Aún así, los obstáculos se multiplicaron. La cabina permaneció en silencio. El capitán decidió no dirigirse a los pasajeros. Ese silencio le dijo a Víctor más que las palabras. La cadena de mando estaba fracturada, inclinada a proteger a uno de los suyos en lugar de la seguridad de todos a bordo. La tensión ya no se limitaba a la crueldad de Damon, sino que estaba entretejida en la estructura misma del vuelo. Víctor flexionó la mano contra el reposabrazos, mientras su mente barajaba posibilidades. ¿Podría animar a los pasajeros a hablar juntos? ¿Podría asegurar que la evidencia sobreviviera incluso si lo silenciaban? Sus pensamientos giraban en torno a planes como un maestro de ajedrez ante un tablero abarrotado, cada movimiento dando lugar a un árbol ramificado de riesgos y consecuencias. Los minutos transcurrían lentamente, cada uno una prueba de resistencia. Las luces de la cabina se atenuaron ligeramente, proyectando sombras sobre rostros tensos por el miedo y la inquietud. El aire se sentía pesado, cargado de palabras no pronunciadas. Arlen emitió un suave grito, y Víctor lo meció suavemente, cada movimiento deliberado, proyectando calma incluso mientras la tormenta en su interior crecía. Su objetivo era inquebrantable: sobrevivir al aterrizaje, proteger a su hijo y preservar la verdad. Sin embargo, sabía que sobrevivir por sí sola no sería suficiente. Si se destruían las pruebas, si se silenciaba a los testigos, Damon y sus aliados quedarían libres, envalentonados para volver a hacer daño. Víctor respiró hondo, como había hecho antes de tomar decisiones imposibles en sus batallas corporativas. Pero esto no era una sala de juntas, era un crisol, y el precio del fracaso era la sangre. Se obligó a recordar que la verdad a menudo exigía sacrificio, y estaba dispuesto a pagarlo si eso significaba asegurar un mundo más seguro para su hijo. El silencio se prolongó.
roto solo por el zumbido constante de los motores y el ocasional susurro de movimiento en la cocina. Los pensamientos de Víctor se agudizaron. Sus manos se apretaron protectoramente alrededor de Arlen mientras alzaba la mirada una vez más a lo largo de la cabina, como desafiando a las mismas sombras a desafiarlo. A veces el vuelo en sí mismo es solo el preludio de la verdadera guerra. Pensó que el dolor podía ocultarse tras plástico, pero la justicia no permanece en silencio. Si crees que cada acto de abuso debe ser respondido, suscríbete. La justicia empieza aquí. En el momento en que las puertas del avión se abrieron con un siseo, el silencio inundó la cabina como una densa niebla. No hubo aplausos, ni alivio, solo el inquieto arrastrar de los pasajeros que acababan de soportar horas de tensión. Entonces se oyó el golpeteo de botas en la pasarela. Oficiales de seguridad uniformados entraron con rígida precisión, rostros indescifrables, ojos afilados como cuchillas. Se movían con determinación, pero no hacia el bebé que lloraba, ni hacia los pasajeros conmocionados, ni siquiera hacia las manchas de sangre que aún cubrían las bandejas. En cambio, su formación se dirigió directamente hacia Víctor Kael. Víctor apretó con más fuerza a su hijo. El instinto ya le advertía que estos hombres no habían venido a impartir justicia. Su mirada se deslizó más allá del bebé herido como si fuera invisible. El oficial al mando, un hombre corpulento de bigote recortado y mirada fría, levantó una mano enguantada y gritó: «¡Tú! ¡Ponte de pie!». Su tono no denotaba preocupación, solo una autoridad agudizada. Los pasajeros se agitaron inquietos, algunos murmurando en protesta, pero ninguno se atrevió a levantarse. De la cocina emergió una figura tambaleante. Damon Vane, con la mandíbula envuelta en vendajes improvisados y el rostro convertido en una grotesca máscara de hinchazón y sangre, señaló a Víctor con un dedo tembloroso. Sus palabras, apagadas y entrecortadas, se derramaron como veneno confuso. «Él me atacó», dijo Damon con voz áspera entre dientes, cada sílaba forzada a pesar del dolor. La imagen provocó jadeos entre los pasajeros cercanos que sabían la verdad, pero las expresiones de los oficiales se endurecieron como si la acusación fuera todo lo que necesitaban. Víctor se levantó lentamente, protegiendo a Arlen con su cuerpo, y su voz se oyó en el aire quieto. «Este hombre agredió a mi hijo», declaró, cada palabra firme pero con un tono de fuego controlado. Su mirada recorrió a los oficiales y luego a los pasajeros. «Hay testigos, docenas. Ya vieron lo que pasó». Una oleada de aprobación recorrió la cabina. Un hombre más joven en el pasillo levantó su teléfono. «Lo tengo grabado», dijo con firmeza, aunque le temblaban las manos al sostener el dispositivo. Otro pasajero, con la voz profunda de indignación, gritó: «¡Todos lo vimos! Le estrelló la cara a ese bebé contra una bandeja». Siguieron murmullos de apoyo, pero los oficiales permanecieron impasibles, sus órdenes claramente aisladas contra la marea de verdad. Víctor sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies, no por la turbulencia, sino por el peso de la injusticia que lo oprimiera. Su objetivo se agudizó. Si el sistema no reconocía la verdad, él se aseguraría de que sobreviviera más allá de esta cabina. Con calma deliberada, examinó a la multitud hasta que sus ojos se posaron en el hombre mayor que antes le había saludado con la cabeza, un desconocido cuyo silencioso respeto ya lo decía todo. Moviéndose con precisión, Víctor sacó el teléfono del bolsillo y se lo puso en las manos. «Si me atrapan», susurró Víctor tan bajo que solo él lo oyó. «Asegúrense de que la verdad no desaparezca». Su voz tenía el peso de una súplica y una orden, una confianza que se transmitía como una antorcha. Los ojos del hombre mayor se abrieron de par en par al comprender. Su mano se cerró sobre el teléfono como si fuera más frágil que el cristal. Asintió levemente, una promesa sellada en silencio. Los oficiales avanzaron, sus botas golpeando el suelo alfombrado con una seguridad mecánica. Uno agarró el brazo de Víctor, su agarre fuerte, ya asumiendo obediencia. Los pasajeros gritaron, un coro de incredulidad se alzó contra el teatro de la injusticia. «¡Es la víctima!», gritó alguien. Otra voz interrumpió, desesperada y cortante. «¡Miren la cara del bebé! ¡Mírenlo!». Pero los ojos de los oficiales no se apartaron de Víctor, como si los llantos de la cabina no fueran más que estática. Víctor inhaló lentamente, obligándose a permanecer inmóvil incluso mientras la rabia lo invadía. Cada músculo le suplicaba que resistiera, pero su mente se aceleraba. Luchar allí pondría en peligro a Arlen.
Destruiría cualquier oportunidad de exponer la verdad. Soportó las miradas de los oficiales con una calma inquebrantable. Su silencio era más fuerte que la protesta, su autocontrol más agudo que la resistencia. Damon sonrió levemente a pesar del dolor, con la sangre manchando sus vendajes, creyendo que la victoria estaba cerca. Pero Damon no vio el intercambio que ya había inclinado la balanza, el teléfono, la evidencia, las voces que se alzaban tras Víctor. Una ironía dramática flotaba en el aire, pues lo que los oficiales buscaban enterrar ya estaba vivo en manos de otros. El oficial apretó con más fuerza la muñeca de Víctor. Las esposas de acero brillaban bajo las luces de la cabina. Los pasajeros se removían inquietos. Su miedo e indignación se fundían en susurros y teléfonos alzados. Víctor miró a su hijo, apretado contra su pecho. Los ojos del niño se abrieron de golpe con un leve gemido. El sonido fue más profundo que cualquier cadena. La mandíbula de Víctor se tensó. Su determinación se solidificó como una piedra. Cuando las esposas hicieron clic, sellando su inmovilización, alzó la cabeza, con la voz lo suficientemente firme como para romper el caos. La lucha por la justicia solo había cambiado de escenario. Arrastrado a la estéril sala de detención, Víctor sintió el frío escozor de las ataduras metálicas en las muñecas, mientras los guardias lo empujaban hacia la silla de acero atornillada al suelo. Las luces fluorescentes del techo zumbaban débilmente, proyectando un brillo pálido y clínico sobre la habitación. Las paredes estaban desnudas, con la pintura blanca agrietada en algunos puntos, pero el silencio era más denso que el aire mismo. No era el silencio de la paz, sino del control, un silencio diseñado para intimidar. Víctor tensó la mandíbula al mirar hacia la esquina donde parpadeaba una cámara de seguridad negra, su luz roja, testigo silencioso de todo. Su hijo estaba en algún lugar fuera de esos muros, al cuidado de desconocidos, y ese solo pensamiento le provocó un dolor abrasador en el pecho. La puerta se abrió con un agudo crujido metálico y entraron 3 hombres con trajes oscuros. Sus zapatos resonaban contra las baldosas a un ritmo perfecto, un sonido que parecía ensayado, como una demostración de autoridad. Ninguno se presentó. Sus rostros estaban tallados en piedra, sus ojos eran inescrutables, pero su postura rígida delataba la verdad. No estaban allí para investigar, sino para controlar la narrativa. Uno de ellos, alto, de rostro estrecho y labios finos, cruzó las manos tras la espalda. Su tono era suave, pero con un tinte amenazador. Señor Cael, esta situación se puede resolver discretamente. Si acepta la responsabilidad, el asunto no se agravará. La compañía preferiría discreción. Su mirada se detuvo en los ojos de Víctor, buscando alguna debilidad. Víctor se inclinó ligeramente hacia adelante, con la voz serena pero con un filo de acero. Mi hijo fue atacado en su vuelo. Exijo atención médica para él, representación legal para mí y que se permita hablar a los pasajeros que presenciaron todo. Cualquier otra cosa es un insulto a la verdad. Sus palabras le impactaron como una piedra, pero ya podía ver la sonrisa burlona que se dibujaba en las comisuras de los labios del hombre. El segundo funcionario, más bajo y corpulento, negó con la cabeza con fingida compasión. Señor Cael, si lleva esto más lejos, las consecuencias podrían ser complicadas. Piense en su empresa, piense en su reputación. Se acercó más, bajando la voz hasta que fue casi un susurro. Los accidentes ocurren, los ánimos se caldean. ¿Por qué no dejar que esto siga en el aire donde empezó? Víctor entrecerró los ojos. Años de disputas en la sala de juntas habían agudizado sus instintos. Sabía cuándo un acuerdo era una trampa. No era una oferta de paz, era un intento de enterrar la verdad antes de que saliera a la luz. Apretó los puños sutilmente contra las ataduras, no con ira, sino con determinación. El tercer hombre, mayor y con canas en las sienes, finalmente habló. Su tono era más suave, pero sus palabras contenían el mismo veneno. Podemos asegurarnos de que esto nunca llegue a los medios. La lesión de su hijo será tratada, su historial estará limpio, siempre que reconozca que fue un error de juicio, una sola declaración suya, y todo esto desaparece. Antes de que Víctor pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Damon fue conducido al interior, con el rostro magullado e hinchado, la mandíbula vendada con improvisados. Se movía con la torpe rigidez de alguien roto pero alimentado por el odio.
Sus ojos inyectados en sangre se clavaron en Víctor, y su mano tembló al señalar. Un sonido apagado se le escapó, distorsionado por el daño en su boca, pero el veneno era evidente. Quería que Víctor fuera aplastado, castigado, silenciado. A Víctor se le encogió el pecho, pero se negó a apartar la mirada. El odio de Damon solo confirmaba lo que Víctor ya sabía. No se trataba de la crueldad de un solo hombre. Era un sistema que se protegía a sí mismo, escudando su podredumbre tras uniformes pulidos y amenazas legales. Los oficiales, de pie detrás de Damon, tenían las mismas expresiones indescifrables, como si su presencia fuera parte del guión. Víctor inhaló lentamente, obligando a su rabia a concentrarse. Su mirada volvió a la cámara de la esquina, con su luz roja fija. Una comprensión lo golpeó con claridad. Los oficiales podrían pensar que esta sala era su escudo, pero también era su debilidad. Cada palabra, cada oferta, cada rechazo estaba siendo grabado. Se removió en su silla, su voz firme pero lo suficientemente alta como para resonar débilmente contra las paredes estériles. Pueden negarme atención médica para mi hijo, pueden negarme asistencia legal, incluso pueden negarse a que hablen los testigos. Pero entiendan esto, todo lo que sucede aquí está siendo grabado. Cada palabra sobrevivirá a estas paredes. Giró la cabeza deliberadamente hacia la cámara, con la mirada fija en el objetivo. Si entierran la verdad aquí, se oirá con más fuerza fuera de estas paredes. La apuesta de Víctor empezó a dar sus frutos en el momento en que el zumbido apagado de los teléfonos se hizo más fuerte en la sala de espera estéril. Los funcionarios trajeados, que habían entrado con serena arrogancia y compostura ensayada, se removieron repentinamente en sus asientos, con la mirada fija en los dispositivos vibrantes que tenían en las manos. El aire había cambiado. Afuera se formaba una tormenta de voces, y aunque Víctor no podía oír los cánticos a través de las paredes reforzadas, podía sentirlos presionando como un maremoto. Uno de los hombres trajeados, alto y corpulento, finalmente rompió el silencio con voz tensa. «Señor Kyle, esta situación se está agravando innecesariamente. Si coopera, podemos resolver esto rápidamente». Sus palabras eran superficialmente suaves, pero el tic en su mandíbula delataba un pánico creciente. Víctor se incorporó, con su hijo herido descansando en sus brazos. Arlen gimió suavemente. Sus respiraciones, apenas perceptibles, se hicieron oír en el silencio que siguió a la declaración del hombre. La mirada de Víctor no vaciló al responder. ¿Resolver esto? Se refiere a enterrarlo. Se refiere a proteger a los suyos a costa de un niño que fue atacado frente a docenas de testigos. Su tono era bajo, controlado, pero con una fuerza inquebrantable. Los funcionarios intercambiaron miradas inquietas. Otro hombre, más joven, se inclinó hacia adelante, con la voz más aguda. Si siguen por este camino, solo crearán caos. Los medios no comprenderán las complejidades. Lo tergiversarán. Víctor esbozó una sonrisa amarga, negando levemente con la cabeza. Los únicos que están tergiversando algo aquí son ustedes. Su mirada se dirigió deliberadamente a la cámara de seguridad, instalada en un rincón de la habitación. Y cada palabra que dicen está siendo grabada. Si creen que el silencio los protege, se equivocan. La verdad ya está ahí fuera. Como si fuera una señal, el teléfono de uno de los funcionarios volvió a vibrar. El hombre bajó la vista hacia la pantalla y palideció. Los titulares se iluminaron en su reflejo. Bebé del director ejecutivo agredido en pleno vuelo. Aerolínea bajo fuego. Las redes sociales estaban en llamas. Los videos filtrados por los pasajeros se extendían más rápido de lo que los funcionarios podían contener. Una ironía dramática llenó la habitación. Estos hombres, que habían entrado con la intención de silenciar a Víctor, ahora eran acorralados por una verdad que se multiplicaba fuera de su alcance. Víctor percibió su miedo y con él, su determinación se fortaleció. ¿Oyen eso?, dijo Víctor en voz baja, aunque su voz tenía un filo que atravesaba el silencio. Ese es el sonido de tus paredes derrumbándose. Hay gente afuera ahora mismo exigiendo respuestas. Ya no puedes enjaular la verdad. El funcionario mayor se recostó, con la frente empapada de sudor. Esto aún se puede controlar, murmuró, más para sí mismo que para nadie más. Su voz carecía de convicción. Sabía que se le había escapado el control. Víctor acomodó a Arlen con cuidado,
rozando con una mano la mejilla magullada del niño. Sus pensamientos se concentraron en un único objetivo. Esta lucha ya no se trataba solo de él. Se trataba de todos los pasajeros que alguna vez habían sido silenciados, de todos los padres que alguna vez habían sido forzados al miedo. Quería un cambio sistémico, no una venganza temporal. La tensión en la sala aumentó a medida que los funcionarios susurraban entre ellos. Uno de ellos señaló nerviosamente hacia la puerta, como si debatiera si dar por terminada la reunión. Pero Víctor volvió a hablar y sus palabras los clavaron en sus asientos. Tienes una opción: oponerte a la verdad y ser aplastado por ella, o admitir lo sucedido y comenzar la obra del cambio. Pero entiende esto: tu silencio ya es más fuerte que tus palabras. En ese momento, cánticos apagados irrumpieron débilmente a través de las paredes. Aunque ininteligible, el ritmo de las voces que clamaban justicia latía como un latido. La ironía de su anterior confianza se quebró por completo, y los rostros de los hombres palidecieron. Víctor sostuvo sus miradas uno por uno, sereno pero inquebrantable. Su fuego ya no era la furia de un padre agraviado, era la determinación de un hombre que había transformado la batalla de las sombras a la luz del día. Un presagio pesaba en su mente. Sabía que esto era solo el principio. Tribunales, campañas de desprestigio y enemigos ocultos tras elegantes trajes vendrían después. Pero por ahora, la victoria latía justo fuera de la sala, transmitiendo las voces de desconocidos que habían visto la verdad y se negaron a dejarla morir. Dentro de las paredes estériles, los funcionarios se sumieron en un silencio incómodo, su autoridad deshecha por fuerzas que ya no podían controlar. Víctor, aún abrazando a su hijo, enderezó la postura. Sus palabras fueron serenas, definitivas e innegables. Cuando el silencio se rompe, ni siquiera las mentiras conservan su forma. El mazo golpeó el bloque de madera, su eco llenó la sala con una fría autoridad que exigía silencio. Víctor Cael permanecía rígido en su silla ante la mesa del demandante. La tela a medida de su traje apenas disimulaba la tensión que le oprimía los hombros. Sus abogados lo flanqueaban, con los papeles cuidadosamente apilados ante ellos, pero la mirada de Víctor estaba fija en el hombre al otro lado de la sala. Damon Bain entró con deliberada lentitud, la mandíbula envuelta en vendajes médicos y la expresión contorsionada por la malicia. Los alambres que le sujetaban los huesos no habían silenciado su veneno. Sus ojos ardían con amenazas tácitas. La visión obligó a Víctor a agarrar el borde de la mesa. Sus nudillos se pusieron blancos, mientras recordaba su verdadero objetivo. Esta batalla no se trataba de orgullo sino de justicia. Los abogados de la aerolínea no perdieron el tiempo. Levantándose con los zapatos lustrados resonando contra el suelo, el abogado principal hizo un gesto amplio hacia Víctor. «Damas y caballeros del jurado», comenzó con la voz cargada de convicción ensayada, «este es el caso de un hombre que perdió el control. Un padre que, en un ataque de ira, convirtió una simple disputa en violencia. Mi cliente, el señor Baine, fue víctima de una agresión brutal». Las palabras pesaban, distorsionando la realidad en un grotesco reflejo de la verdad. Víctor permaneció inmóvil, con la mandíbula apretada, respirando a un ritmo lento y mesurado. Sentía todas las miradas del jurado fijas en él, buscando indicios del hombre violento que la defensa describía. El corazón le latía con fuerza, pero bajó la mirada brevemente hacia la mesa, susurrando un recordatorio silencioso. No se trataba de emociones, se trataba de pruebas. El primer videoclip apareció en la pantalla, una grabación temblorosa y granulada del teléfono de un pasajero. Capturó el enfrentamiento en fragmentos, con un ángulo demasiado estrecho para mostrar la brutalidad total que Damon había infligido a Arlen. El abogado defensor se acercó al jurado, con la voz impregnada de sugestión. «Fíjense, damas y caballeros, cómo el señor Cael se levanta primero, imponente sobre mi cliente. Observen su agresividad, la fuerza que usa». Las luces del proyector proyectaban sombras en el rostro de Víctor, resaltando la máscara de calma que se había impuesto. Sin embargo, en su interior, sus pensamientos ardían. Estaban forjando la verdad como una cuchilla, esperando que el jurado no viera su filo. Luego apareció otro clip, este sin cortes, compartido por un pasajero más valiente. Mostraba la bandeja de Damon destrozándose,
el grito de Arlen atravesando el ruido de la cabina y el desesperado intento de Víctor por proteger a su hijo. La sala se sumió en un tenso silencio. Incluso el abogado defensor dudó un instante antes de continuar. «La grabación es inconcluyente», insistió, aunque la duda en su tono era evidente. Los testigos comenzaron a subir al estrado. El primero, un joven con manos temblorosas, miró nervioso a Damon antes de responder a las preguntas. Sus palabras eran vacilantes, inseguras, como si temiera represalias. La defensa aprovechó su vacilación, presentándolo como poco fiable. Pero entonces llegó otro, un pasajero de mediana edad cuya voz no tembló. Vi a Damon dejar caer la bandeja sobre el niño. Oí al bebé gritar. El señor Cael hizo lo que cualquier padre haría. Sus palabras resonaron con fuerza, causando conmoción en la sala. Los abogados de Víctor aprovecharon la ventaja, presentando a más pasajeros. Algunos titubearon, intimidados por el ambiente, pero otros se mantuvieron firmes. Cada testimonio añadía peso a la balanza, alejándola poco a poco de la narrativa cuidadosamente construida por la defensa. Sin embargo, Víctor sabía que la batalla estaba lejos de estar ganada. Vio a los periodistas garabateando en sus cuadernos con expresión reservada. Había leído las historias en los periódicos, rumores de que había orquestado el evento para ganar influencia, de que estaba explotando el sufrimiento de su hijo para llamar la atención. Las mentiras se le aferraban como una sombra, amenazando con arruinarlo todo. Durante un receso, Víctor se inclinó hacia su abogado principal, con voz baja pero firme. «Van a arrastrar mi nombre por el barro. Ya lo han hecho. ¿Cuánto daño pueden causar?» El abogado lo miró fijamente, con una mirada penetrante y decidida. «La verdad tiene una forma de atravesar las mentiras, pero debes mantenerte firme. Quieren que te derrumbes». De vuelta en la sesión, Damon finalmente subió al estrado. Su voz, amortiguada por los alambres de su mandíbula reconstruida, contenía veneno a pesar de su debilidad. «Me atacó», siseó Damon, cada palabra deliberada. «Intenté cumplir con mi deber, y me aplastó contra esa bandeja. Temí por mi vida». Su mirada se dirigió a Víctor con una satisfacción retorcida, como si lo desafiara a reaccionar. Los puños de Víctor se apretaron bajo la mesa, la madera crujió bajo su agarre, pero él permaneció en silencio. La defensa insistió, hilvanando el testimonio de Damon con preguntas cuidadosamente formuladas. Hablaron de la estatura de Víctor, su reputación de director ejecutivo autoritario, pintando la imagen de un hombre demasiado acostumbrado al control y demasiado propenso a la ira. Una ironía dramática llenó el aire. El jurado vio las vendas de Damon, pero no las cicatrices invisibles grabadas en el rostro y el corazón de Arlen. La verdad estaba ahí, pero luchaba por hacerse oír entre la tormenta de medias verdades y su actuación. Por fin llegó el turno de Víctor. Al levantarse de la silla, sintió que la sala se movía, todas las miradas fijas en él. Su voz era tranquila, mesurada, pero cargaba con el peso del dolor de un padre. No levanté la mano por ira. La levanté porque mi hijo sangraba delante de mí. Porque nadie más lo detendría. Les pido que no me vean como un director ejecutivo ni como un hombre de traje. Véanme como un padre que no tuvo otra opción». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como una espada suspendida entre la esperanza y la desesperación. El jurado observaba en silencio, con expresiones indescifrables. El abogado defensor se levantó de nuevo, dando vueltas como un depredador. «Y, sin embargo, señor, Cael, la grabación lo muestra golpeando con la fuerza suficiente para romperle la mandíbula a mi cliente. Eso no es defensa, es rabia». Víctor sostuvo su mirada, con voz firme, mirada inflexible. A veces la defensa requiere fuerza, pero rabia. La rabia es lo que puso sangre en esa bandeja en primer lugar. El mazo golpeó una vez más, señalando el fin del testimonio del día. La tensión en la sala persistía como humo, densa y sofocante. Víctor se recostó en su silla, con el corazón aún latiendo con fuerza, pero su determinación más firme que nunca. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Los medios de comunicación tergiversarían las cosas, la aerolínea presionaría y la defensa se aferraría a cada hilo. Pero en su interior, una única verdad ardía con demasiada fuerza como para ser extinguida. Apretó los puños una vez más, susurrándose. Una sola mentira no puede sobrevivir a la verdad. Las palabras cayeron como un mazazo. «Su señoría, la defensa llama a Jonas Tren».
El nombre resonó por la sala con un murmullo de confusión. Víctor Cael entrecerró los ojos, tensándose al girarse hacia las puertas traseras. La figura que dio un paso al frente era un hombre de unos 40 años, de hombros rectos pero con una postura pesada por años de carga. Su uniforme había desaparecido, reemplazado por un traje sencillo con las arrugas de un hombre que había viajado lejos, quizás incluso con prisas. Jonas llevaba una carpeta apretada bajo el brazo, con los nudillos blancos como si contuviera no solo papel, sino toda su alma. Mientras Jonas se dirigía al estrado, Damon abrió mucho los ojos. Su mandíbula vendada se contrajo bajo los aparatos ortopédicos. Incluso a través de la voz apagada y difusa, su siseo bajo contenía veneno. Traidor. Los abogados de la aerolínea intercambiaron miradas apresuradas, con la confianza desfalleciendo. Jonas no miró a Damon ni a ellos. Solo miró a Víctor, una breve mirada, firme y resuelta, antes de enfrentarse al juez. «Di tu nombre y ocupación», dijo el juez. «Jonas Trent», respondió con voz ronca pero firme. «Ex asistente de vuelo de Meridian Airways. Despedido hace 7 años por presunta insubordinación». Su mirada se endureció al oír las últimas palabras, como si cada sílaba estuviera grabada en hierro. El abogado del demandante se inclinó hacia adelante. «Señor Trent, ¿puede explicarle al tribunal por qué está aquí hoy?» Jonas dejó la carpeta en el estrado con un gesto deliberado. La abrió, revelando una pila de correos electrónicos impresos, memorandos y documentos de capacitación. Levantó la primera hoja con dedos temblorosos, no por miedo, sino por el peso de lo que cargaba. «Porque ya no puedo callar. Durante años, las quejas contra los miembros de la tripulación, especialmente contra Damon Baine, quedaron enterradas. La gerencia no solo las ignoró, las fomentó. Se escucharon jadeos en la sala. La defensa se apresuró a objetar, pero el juez levantó una mano, silenciándolos. «Prosiga». Jonas continuó con la voz cada vez más fuerte. «Yo mismo presenté denuncias. Vi a Damon reprender a los pasajeros, amenazar a las familias e incluso burlarse de las personas vulnerables. Cada vez que lo denunciaba, me advertían que dejara de causar problemas. Finalmente, me declararon incompetente, lo llamaron insubordinación, pero lo que querían decir era desobediencia. Desobediencia a una cultura que exigía silencio. Dejó otro documento. El proyector se encendió, mostrándolo al jurado. El encabezado en negrita decía: «Gestión asertiva de pasajeros». El memorando instruía a los asistentes a ejercer dominio sobre aquellos considerados disruptivos, a establecer autoridad mediante disciplina visible. Las palabras brillaron en la sala como veneno revelado bajo una luz ultravioleta. El jurado se removió, inquieto. Un hombre se tapó la boca, otro se inclinó hacia adelante como si intentara confirmar la veracidad de lo que leía. El juez frunció el ceño profundamente, con arrugas de ira surcando su rostro. A Víctor se le encogió el pecho al escuchar. Había luchado cada paso de esta batalla creyendo que la crueldad de Damon era fruto de la malicia de un solo hombre. Ahora lo veía como lo que era, no un acto aislado, sino la semilla plantada por un árbol podrido. Apretó los puños bajo la mesa, con los nudillos blancos. El objetivo se había vuelto más grande que él mismo, más grande que su hijo. Se trataba de derribar un sistema que se alimentaba del silencio. La defensa volvió a la carga. «Estos documentos son falsos», ladró un abogado, con la frente cubierta de sudor. «Este hombre fue despedido hace años por mala conducta. Busca venganza, nada más». Jonas respondió a la acusación con un brusco movimiento de cabeza. «Si hubiera querido venganza, me habría mantenido oculto. El silencio es fácil, pero durante años vi sufrir a la gente y no podía vivir conmigo mismo. Guardé copias de cada memorando, de cada informe, porque sabía que algún día la verdad necesitaría una voz». El ambiente se densificó por la tensión. El juez exigió la verificación de los documentos. Un secretario actuó con rapidez, comprobando fechas, firmas, códigos digitales. La sala contuvo la respiración. Cuando el secretario finalmente asintió, confirmando la autenticidad de los archivos, la defensa se debilitó visiblemente. Víctor se inclinó hacia su abogado y susurró: «Esto es todo. Prueba de que nunca fue solo Damon». Su abogado asintió levemente, aunque su mirada permaneció alerta, esperando el contraataque que sin duda vendría, y llegó rápidamente.
El abogado principal de la aerolínea se levantó, con un tono empalagoso pero cortante. Su señoría, aunque estos documentos sean reales, no reflejan la política actual, son reliquias de prácticas obsoletas. La compañía ha evolucionado desde entonces. Jonas giró la cabeza, volviendo a mirar a Víctor a los ojos antes de responder. Si eso fuera cierto, no estaría aquí. Si eso fuera cierto, los niños no sangrarían en las bandejas de comida. Su voz se quebró con furia contenida, silenciando incluso a la defensa por un instante. Una ironía dramática engrosó el ambiente. Todos en la sala sabían lo que quería la aerolínea, no la verdad ni la rendición de cuentas, sino la supervivencia. La oferta de un acuerdo pacífico flotaba en el aire como humo, tentadora pero venenosa. Víctor sintió su sombra apretándose contra él, la promesa susurrada de un camino más fácil, pero su corazón se endureció. El dinero no podía curar las cicatrices en el rostro de su hijo, no podía borrar la cobardía del silencio. El juez pidió un receso, golpeando el mazo con autoridad tajante. Mientras la gente se movía, Damon miró a Jonas con odio puro, su gruñido ahogado casi animal. «Te arrepentirás de esto», murmuró con la mandíbula rota. Jonas no se inmutó. Víctor se puso de pie lentamente, observando a los abogados de la aerolínea, reunidos en un cúmulo de susurros frenéticos. Sus rostros delataban miedo. Su confianza, antes tranquila, había sido reemplazada por destellos de pánico. Sabía lo que vendría después, ofertas a puerta cerrada, promesas de riquezas y se marchaba. Pero Víctor ya había decidido. Su mirada se endureció. Su objetivo se agudizó en una sola línea de resolución. No se dejaría comprar. Cuando se expone la podredumbre oculta, los muros se derrumban, sin importar quién los haya construido. El jurado regresó a la sala, con rostros indescifrables, sus pasos pesados por el peso de 2 días de deliberación. La sala, ya rebosante de expectación, se sumió en un silencio tan agudo que parecía cortar el aire. Víctor Cael estaba sentado a la mesa del acusado, con las manos fuertemente entrelazadas, la mirada fija no en los jurados, sino en la madera pulida de la mesa que tenía delante. Sus pensamientos oscilaban entre el miedo y la determinación, entre el recuerdo del grito de Arlen en el avión y la larga lucha que lo había llevado a ese momento. Al otro lado de la sala, Damon Bain se removió en su asiento, con la mandíbula parcialmente reconstruida y la boca apretada en una mueca de desprecio que tensaba las vendas. Incluso con las heridas, sus ojos ardían con veneno, como si pudiera anular el veredicto solo con odio. «¡Todos de pie!», gritó el alguacil, y su voz resonó por toda la sala. El juez entró, y todos los hombres presentes se pusieron de pie. La tensión aumentó cuando el presidente del jurado entregó un papel al secretario, quien a su vez se lo entregó al juez. Los ojos del juez recorrieron las palabras en silencio. El silencio se prolongó, roto solo por el crujido de los bancos de madera mientras los hombres se movían incómodos en sus asientos. Víctor sintió una opresión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto demasiado tenso. Pensó en su hijo, a salvo pero con cicatrices, y prometió en silencio que, pasara lo que pasara, lo soportaría por él. El juez se aclaró la garganta con voz firme. Por el cargo de agresión, declaramos culpable al acusado, Damon Bain. Por el cargo de negligencia, culpable. Por el cargo de abuso sistémico, culpable. Una profunda inspiración recorrió la galería. Afuera, el sonido apagado de los cánticos y gritos de los manifestantes llegó débilmente a la sala, un recordatorio de la tormenta que rugía más allá de esos muros. Víctor cerró los ojos por un breve instante. El alivio lo invadió como una ola, aunque el agotamiento lo siguió rápidamente. Su lucha había sido larga, brutal y costosa. Pero aquí estaba la prueba de que la verdad, aunque demorada, había prevalecido. Damon se removió violentamente en su asiento, con la mandíbula vendada tensándose al intentar hablar. Un sonido gutural escapó, más un gruñido que una palabra, y sus puños se apretaron contra los brazos de la silla. Su mirada estaba fija en Víctor, una promesa de venganza grabada en cada línea de su rostro maltrecho. Víctor lo miró a los ojos, tranquilo pero firme, negándose a ceder ni un ápice. Había enfrentado a rivales en las salas de juntas, a enemigos en los tribunales, pero esta mirada era diferente, era personal, una tormenta que no se calmaría ni siquiera con un veredicto. El mazo del juez golpeó una vez, imponiendo orden. El tribunal condena a Damon Bain a prisión
y multas según lo dispuesto por la ley. Además, se ordena a la aerolínea implementar reformas obligatorias, programas de capacitación para toda la tripulación, la creación de juntas de supervisión y el establecimiento de un organismo independiente para la aplicación de los derechos de los pasajeros. Se otorgará una indemnización al demandante. Este tribunal supervisará el cumplimiento para garantizar que estas medidas se lleven a cabo. Las palabras resonaron en la sala. Algunos hombres en la galería asintieron en señal de aprobación, otros susurraron furiosamente entre sí, pero el veredicto estaba sellado. La aerolínea, tan confiada en el silencio y los encubrimientos, ahora se enfrentaba a un futuro reconfigurado por la rendición de cuentas. Víctor respiró hondo, sabiendo que la batalla que había librado había llegado a un punto de inflexión no solo para él, sino para innumerables personas que un día volarían sin miedo. Sus abogados le apoyaron las manos en los hombros, en voz baja pero orgullosa. «Lo lograste», susurró uno, con la voz cargada de emoción. Víctor logró asentir levemente, aunque no podía quitarse de encima la opresión que lo oprimía. Sí, había ganado, pero las victorias en tales batallas siempre dejan cicatrices. Volvió a pensar en Arlen, en el futuro del chico en un mundo que ahora podría ser más seguro gracias a este juicio. Ese pensamiento lo tranquilizó, le dio un propósito al dolor. El alguacil comenzó a escoltar a Damon fuera, pero no antes de que Damon volviera sus ojos inyectados en sangre hacia Víctor. Su boca vendada se torció. Un ruido gutural retumbó en lo profundo de su garganta. El sonido de un hombre demasiado destrozado para mantenerse en pie, pero demasiado odioso para inclinarse. Víctor no apartó la mirada. Sus miradas se cruzaron una última vez, el aire entre ellos cargado de amenazas tácitas. Víctor enderezó los hombros y levantó la barbilla. El bullicio de la sala aumentó a medida que los periodistas se apresuraban a obtener declaraciones y los funcionarios revolvían papeles, pero para Víctor todo se había vuelto silencioso. Sabía que la historia no había terminado. La mirada de Damon prometía que las sombras persistían y los hombres con poder rara vez se rendían sin luchar. Sin embargo, allí, en esta sala, había sentado una base que ninguna amenaza podría borrar. Cogió su maletín con movimientos tranquilos y pausados. El ruido del mazo, el arrastrar de la multitud, los cánticos apagados del exterior, todo se fundía en un solo murmullo. El corazón de Víctor ya no latía con miedo, sino con determinación. Cargaba no solo con el peso de la victoria, sino también con la carga de la vigilancia. Al salir de la sala, un pensamiento se cristalizó en su mente, agudo y perdurable. La justicia nunca es el final, es el principio de la vigilancia. Víctor se encontraba frente al centro de formación. El sol de la mañana proyectaba agudos ángulos sobre la fachada de cristal. El edificio resplandecía como un monumento al cambio. Su superficie pulida reflejaba no solo el horizonte de la ciudad, sino también la tormenta que lo había impulsado a su creación. Sus manos se apretaron suavemente alrededor de Arlen, quien rió suavemente en sus brazos, con un sonido inocente y desahogado. Por un instante, Víctor simplemente observó cómo las puertas se abrían y cerraban mientras grupos de tripulantes recién contratados entraban. Sus uniformes estaban impecables. Sus rostros reflejaban nervios y determinación, como si estuvieran entrando en algo más que un trabajo. Estaban entrando al futuro que él había luchado por construir. Dentro, la atmósfera era completamente distinta al silencio sombrío de los vuelos anteriores. Las voces se transmitían con un aire de sinceridad mientras los instructores guiaban a los alumnos en ejercicios de empatía. Un hombre de unos 30 y pocos años estaba de pie en la parte delantera, mostrando una situación en la que un pasajero necesitaba ayuda. «No se ve solo un número de asiento», declaró el instructor con tono firme pero tranquilo. «Se ve a una persona con miedos, esperanzas y dignidad». Las palabras impactaron a Víctor, como un contrapunto directo a la crueldad que Damon había mostrado una vez. Abrazó a su hijo. Las tenues cicatrices en la nariz de Arlen eran un recordatorio constante del precio pagado. Mientras el grupo pasaba a la representación de roles, Víctor entró silenciosamente, sin anunciarse, pero no sin ser reconocido. Algunos alumnos lo miraron de reojo, susurrando en voz baja. Un joven asistente, con las manos temblorosas mientras practicaba ofrecer ayuda a un pasajero imaginario, se quedó paralizado al ver a Víctor en la puerta. El chico tragó saliva con dificultad, enderezó los hombros y continuó,
con la voz más firme que antes. Víctor lo notó, y aunque no dijo nada, su leve asentimiento lo animó en silencio. Un hombre de mediana edad se acercó, con la insignia de director del programa. «Señor Kael», dijo respetuosamente, inclinando ligeramente la cabeza. «No lo esperábamos hoy, pero es un honor». Su voz transmitía admiración e inquietud, como si cargara con el peso de saber qué había hecho necesario este programa. Víctor movió a Arlen con suavidad y respondió con serena autoridad. «No vine a que me honraran. Vine a ver si la promesa era real. Esto es más que un entrenamiento. Es una segunda oportunidad para la industria». Recorrió la sala con la mirada, observando cómo un aprendiz se agachaba con cuidado para ajustar el abrigo de un anciano en un simulacro de abordaje. El pequeño gesto conmovió a Víctor, un recordatorio de la dignidad que les habían negado a él y a su hijo. El director asintió, con las manos firmemente entrelazadas a la espalda. «Estamos construyendo algo mejor, señor». Lentamente, pero está sucediendo. Víctor lo observó. El silencio se prolongó lo justo para sopesar la verdad de sus palabras. «Asegúrense de que no se detenga cuando las cámaras se vayan», dijo finalmente, con voz firme pero con un filo de acero. «El cambio debe sobrevivir al ruido». Se adentró más en el centro. El tenue olor a suelos pulidos se mezclaba con el murmullo de voces. Arlen extendió la mano hacia las brillantes luces del techo. Sus pequeños dedos se curvaron hacia el resplandor. La risa del niño cortó el aire denso, un sonido que hizo sonreír a varios aprendices a pesar de la gravedad de sus tareas. Víctor se detuvo, dándose cuenta de que su hijo se había convertido en más que una víctima, se había convertido en un símbolo de por qué esta lucha importaba. Afuera, el mundo también estaba cambiando. Los teletipos en las grandes pantallas del vestíbulo anunciaban debates en el Parlamento sobre nuevas leyes de protección de pasajeros. Los comentaristas discutían acaloradamente sobre la responsabilidad corporativa, pero por una vez, la conversación ya no estaba sepultada en el silencio. Víctor observó las palabras que se desplazaban, sintiendo que el alivio y la responsabilidad se posaban sobre sus hombros. Sabía que se podían aprobar leyes, pero la cultura requería atención constante. No podía retirarse, todavía no. El director del programa se aclaró la garganta suavemente. ¿Les gustaría dirigirse a ellos?, preguntó, señalando a la tripulación reunida. Víctor dudó. No había planeado hablar, pero el silencio que siguió le pareció una pregunta que solo él podía responder. Avanzando un paso, acomodó a Arlen en sus brazos y miró directamente a los aprendices. «Cada pasajero que sube a un avión pone su vida y dignidad en sus manos», dijo con un tono tranquilo pero firme. «Recuerden esa confianza. Recuerden que ningún uniforme les da el poder de hacer daño, les da el deber de proteger». Sus palabras le pesaron, pero fueron recibidas no con miedo, sino con silenciosa determinación. Durante un largo instante, permaneció allí, dejando que el silencio respirara antes de volverse hacia las puertas de cristal. Arlen apoyó la cabeza en su pecho. La respiración constante del niño le calentaba el corazón. Víctor exhaló lentamente, alzando la mirada hacia el cielo abierto que se extendía infinitamente sobre él. El horizonte parecía más brillante ahora, aunque la sombra del recuerdo aún persistía. Sabía que las cicatrices no se desvanecían de la noche a la mañana, ni la vigilancia descansaba jamás. Sin embargo, en ese momento, con su hijo vivo y el mundo avanzando lentamente hacia el cambio, Víctor se permitió una paz inusual. Por primera vez en meses, sonrió. A veces los vuelos más oscuros conducen a los horizontes más brillantes. Minutos después, el padre contraatacó. La misma bandeja que contenía la sangre de un niño se hizo añicos dentro de la boca de su atacante. Si defiendes la protección de los inocentes y exiges responsabilidades, suscríbete ahora. Juntos, nos alzamos. Aviso legal. La historia que acaba de ver es ficticia. Explora temas de racismo, crueldad y abuso de autoridad en espacios cotidianos. Su propósito es concientizar sobre la injusticia sistémica, generar reflexión sobre la responsabilidad en puestos de poder e inspirar acciones en pos de la justicia, la dignidad y la igualdad para todos.